Primera Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3. Me pareció oportuno, en un día como hoy, tan especial, repasar con ustedes en qué consiste ser llamado al ministerio, qué es ser uno llamado al pastorado y cómo podemos identificar a alguien que de verdad ha sido llamado por Dios al pastorado. Y por qué es tan importante estar seguros, los que estamos en el pastorado, que estamos porque Dios nos llamó, y ustedes como iglesia, que también tengan la certeza de que el que está pastoreándoles a ustedes está no como un intruso, sino realmente puesto por Dios. Es una convicción que necesitamos tener ambos, la iglesia y los que estamos en el ministerio. Por supuesto, los que estamos en el ministerio ya sabemos que esto no es un picnic, no es algo maravilloso en el sentido de que todos los días son preciosos, sino que la mayoría de los pastores dan testimonio de que muchas semanas han estado ministrando con una carta de renuncia escondida en el bolsillo, porque muchas veces uno dice, ¿dónde me metí? ¿Qué estoy haciendo acá? Y a uno le sostiene en esos momentos la convicción de que uno está donde está porque Dios lo ha llamado a estar ahí, no porque a uno se le antojó, algún día se deslumbró viendo a alguien famoso ahí adelante y diciendo, me encantaría estar ahí, qué lindo debe ser, o hablar uno y que 100 personas lo estén escuchando así, callados la boca. Tonteras. Si está uno en el pastorado tiene que estar seguro, con una convicción firme, que es porque Dios ahí le puso. Y por eso es muy importante saber cuáles son verdaderamente las evidencias de que una persona ha sido llamada por Dios a ser pastor de una iglesia. Y eso vamos a tratar de comprender. Mirando aquí en 1 Timoteo capítulo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y da toda una lista, a partir de la palabra irreprensible, de rasgos del carácter del pastor. Versículo 10 dice, ya hablando no de los pastores o los obispos, que es lo mismo, sino los diáconos. Verso 10 dice, y estos también, los diáconos, sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vamos a explicar el versículo 1 realmente y algo del versículo 10. Es muy interesante cuando vemos en la Biblia los llamados hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cómo en algunos casos se nos muestra de manera explícita que ellos hicieron lo que hicieron porque Dios los llamó. Eso vemos en el capítulo 1 de Jeremías, cuando Dios lo llama a Jeremías a servirle. Y después vemos a lo largo del libro de Jeremías que Jeremías quiso dejar porque le estaba costando todo, la vida, todo. Y no lo soportó más, pues mucha persecución. Y en un momento dice que él quiso ya no ser más un profeta de parte de Dios. Y dice, traté de soportarlo y no pude. Y tuvo que seguir. Dios lo había llamado. Lo mismo en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, nos dice que Ezequiel fue llamado. Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve al Señor en el trono, cuando Dios dice, heme aquí, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le está llamando a Isaías al ministerio. Precioso cuando vemos al Señor Jesús, que estuvo toda la noche orando y a la mañana llama a los que después fueron sus apóstoles a que le sigan. Pablo, cuando escribe las cartas, muchas veces dice llamado a ser apóstol de Jesucristo. Es notable en la Biblia lo imprescindible que es si uno va a servir a Dios de una manera particular, en un lugar tan especial como es el pastorado, estar seguro de que uno ha sido llamado por Dios. No es lugar para que uno se meta porque a uno se le antoja. Se dice, por ejemplo, hablando en forma metafórica, los pastores que están como administradores de los misterios de Dios. Y una persona que es un administrador no se nombra a sí mismo administrador. El dueño
contrata a uno para que le administre sus cosas. Los administradores no se autoproclaman administradores, lo mismo los embajadores. Pablo dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Es enviado por alguien, no se autonombra para hacerlo, sería una locura hacerlo. Dice Dios también que somos instrumentos. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, dice Dios sobre Pablo. Dios forma sus instrumentos, Dios decide en qué momento los usa y cómo. En Efesios 4, verso 11 dice, y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios mismo los constituye. Dios nos llama, prepara obras desde antes de fundar el mundo y en el momento determinado nos llama a servirle en ese rol especial. Pablo le recuerda a los ancianos de la iglesia de Éfeso, allá en Hechos 20, 28, cuando dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo os ha puesto, dice Pablo, a los que están allí liderando la iglesia. En Romanos capítulo 10 se nos dice de una forma hermosa, ¿cómo pues invocarán en aquel de quien no han oído? O que no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no había quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice Pablo. ¿Cómo va alguien a animarse a ser tan osado, tan atrevido de subirse a hablar en nombre de Dios si no está seguro que Dios le ha enviado a hacer eso? Ese es el punto. Impresionante en el Antiguo Testamento, la denuncia de Dios a los falsos profetas que profetizaban sin que nadie les había pedido que hablen nada. Jeremías 23 dice, verso 32, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Está lleno, lamentablemente, siempre fue así, de personas que dicen que están ministrando en nombre de Dios, y Dios nunca los envió. Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, y yo os diré, apartados de mí, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hay personas hoy hablando en el nombre de Dios, detrás de un púlpito, a los cuales Dios ni los conoce, Dios. Están perdidos y irán al infierno y se están arrogando el lugar que no deberían tener, jamás. Por eso estamos diciendo, esto es algo muy importante. Nosotros los que algún día nos atrevemos a subirnos a un púlpito y a estar al frente de una iglesia, como sus pastores, ancianos u obispos, que es lo mismo, tenemos que estar muy seguros que estamos donde estamos porque Dios nos llamó. Y ustedes, el pueblo del Señor, debe estar seguro de que quien está al frente suyo es alguien que Dios ha puesto ahí, lo ha llamado. Y por eso es este es un momento muy especial, demasiado especial para esta iglesia y para la iglesia de Sunchales, claro que sí. Tremendo, el Señor sabía todas las cosas. ¿Para qué estuvo una noche entera orando antes de llamar a los apóstoles? Para darnos a nosotros una enseñanza, que nombrar a alguien en el liderazgo de la iglesia es algo tan serio, pero tan serio que no se hace así nomás. Es algo sagrado. Por eso estuvo toda la noche orando. Por supuesto. Si él, el Señor Jesús, que sabe todas las cosas, sabía todas las cosas, estuvo toda la noche orando para elegir a 12 y uno de ellos lo traicionó. Por supuesto, así estaba establecido, dice. Así estaba determinado por el anticipado consejo de Dios, que así fuera. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos que tener tanto cuidado de informarnos, estar seguros cuando vamos a poner las manos sobre alguien y decir, este es un hombre de Dios, este es un hombre que Dios llamó para el ministerio. Por eso es algo realmente importantísimo considerar, y yo sé que ustedes lo han hecho, esto no se ha hecho de un día para el otro, es todo un proceso, todo se hace por medio de un proceso, por supuesto. Me gusta mucho ir a la historia, la teología histórica nos va informando otros hombres de Dios en el pasado, ya fuera de la Biblia, pero hombres que han tenido el Espíritu Santo y han procurado ser fieles en su generación, cosas que ellos han escrito sobre este asunto. Spurgeon, que tenía una escuela de pastores, y él era consciente, nadie puede tener una escuela de pastores.
Porque es algo que Dios llama a alguien a ser pastor. No es que venís acá hace 4 años y salís y fabricamos pastores. Y bueno, este año sacamos 15 pastores, el año que viene 10 pastores. Imposible. Él tenía una escuela de pastores, así le llamaba, pero él bien claro tenía Spurgeon que eso es algo que Dios decide. Y dice Spurgeon, es lamentablemente evidente por los ministerios estériles y las iglesias decadentes que nos rodean, que cientos de hombres han errado su camino e ido a parar a un púlpito. El que un hombre yerre su llamamiento es una terrible calamidad, tanto para sí mismo como para la iglesia sobre la que se impone. Su error conlleva una aflicción del tipo más lastimoso. Criswell, un pastor, un ex pastor, un hombre que ya está con el Señor en la ciudad de Texas, en el estado de Texas, en Dallas, en su libro Una guía para pastores, dice, la primera y principal de todas las fuerzas internas del pastor es la convicción profunda, como la vida misma, de que Dios lo ha llamado al ministerio. Si su persuasión es inamovible, todos los demás elementos de la vida pastoral se pondrán en su sitio en un hermoso orden. Es el corazón, digamos así, el fundamento para que nosotros nos sostengamos en el ministerio, estar seguros que Dios nos ha llamado solemnemente a servirle en este lugar. Warren Wisby, también con el Señor, dice, la obra ministerial es demasiado difícil y exigente para que un hombre se introduzca en ella sin un sentido de lo que es el llamado divino. Los hombres inician y luego dejan el ministerio normalmente porque carecen del sentido de urgencia divina. Nada menos que un llamado definitivo de Dios podría dar al hombre éxito en su ministerio. Y otro más, Erwin Lutzer, que fue pastor en la iglesia de Moody. No sé cómo podría sobrevivir en el ministerio alguien si se sintiera únicamente que fue su elección propia. Algunos ministros escasamente tienen 2 buenos días seguidos. Otros son sostenidos por el conocimiento de que Dios los ha puesto donde están. Los ministros que carecen de tal convicción a menudo se ven faltos de valor y llevan su carta de renuncia en el bolsillo de su chaqueta. Ante la más mínima señal de dificultad, desaparecen. Desaparecen. Un pastor sin llamamiento, nuevamente Spurgeon, es comparable a quien profesa ser cristiano sin haberse convertido. Lo mismo. En ambos casos, no se trata nada más que de una condición simplemente nominal. Se llaman pastores, pero no lo son. No pueden hacerlo. No conocen al pastor, al gran pastor de las ovejas, al Señor Jesús. ¿En qué consiste entonces un llamamiento? Bueno, aquí en 1 Timoteo 3 lo dice de una manera muy interesante, porque dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y habla de un deseo intenso, anhelar, la palabra acá que se usa para anhelar, es un deseo obsesivo, por decir, por algo. El que anhela obispado es un deseo irresistible, fuertísimo en el corazón de uno por hacer algo. Acá ese algo le llaman obispado, es un peso que uno tiene por hacer el ministerio de Dios, por realizar el ministerio. No es un deseo por el lugar, sino por el trabajo, la obra, obispado. No es el deseo de ser obispo o de ser pastor, sino de pastorear o de el obispado, dice acá. Es el deseo de trabajar, de servir, de hacer útil en las manos de Dios para un propósito eterno, que es edificar su iglesia, su reino. Eso es lo que es. La palabra anhela, oregomai, el verbo anhelar, oregomai, tiene el sentido de ejercer mucho esfuerzo o energía para conseguir algo. Un diccionario o un léxico de griego dice el esfuerzo mental de extenderse hacia algo o anhelar ese algo destacándose el objeto deseado. En sentido figurado, dice otro léxico, es aspirar o luchar o desear algo. Según el contexto, la mayoría de las veces, según el contexto, pero la mayoría de las veces en la Biblia
se traduce de manera negativa como codicia, codiciar algo. Pero según el contexto, le podés dar un sentido positivo. Es tan fuerte el deseo que en general es negativo, casi idólatra. Es un deseo tan intenso que la Biblia a veces define eso como idolatría y lo traduce como codicia. Pero en este caso, por eso agrega buena obra desea. Hace falta agregar que es bueno, porque generalmente esta palabra tiene una connotación mala, por esa intensidad que tiene. Desear ardientemente destaca el impulso interior más que el objeto deseado. La segunda palabra acá. Noten, el que anhela, dice acá, oregomai, tiene más que ver con el objeto deseado, intenso. Buena obra desea. La segunda palabra acá, desea, es también un deseo intenso que por general se traduce como concupiscencia. Son los deseos de la carne que por general son malos también, porque son muy intensos. Pero acá de nuevo está en un contexto positivo, precioso, desear el ministerio. Es algo subjetivo, porque es un deseo. Nuestros deseos, ustedes saben cómo son nuestros deseos. Nos obsesionamos con algo, después que lo tenemos, ya lo dejamos ahí y buscamos otra cosa para desear. Personas a veces hemos visto que desean y desean estar en el ministerio. Es algo subjetivo. Pero es algo muy intenso y debe estar ese deseo. Es casi un sentido del deber, que uno tiene que hacer eso. Es tan fuerte ese deseo que una persona que realmente ha sido llamada al ministerio, si tiene ese deseo, es capaz de rechazar hasta ofertas laborales mucho más tentadoras que ser un pastor. No le interesa, no importa el dinero, no importa la posición, no importa ser un profesor en una universidad o estar al frente de lo que sea. La persona llamada al ministerio quiere estar en una iglesia local ministrándola como un pastor. Por eso Jeremías, si bien no era pastor, era un profeta, pero Dios le llamó y no lo pudo resistir, dice él, quise dejar eso, ya no soportaba más por todas las consecuencias que me estaba trayendo. Y no pude resistirlo. El obispo Ryle, que fue pastor en la ciudad de Liverpool, me sentí, dice él, cuando habla de su llamado al ministerio, me sentí acorralado para hacerlo y no vi ningún otro curso de vida abierto para mí. Y así ha sido siempre. Nunca pude pensar en otra cosa que ser pastor. Martin Lloyd-Jones, famoso pastor, dice, fue la mano de Dios la que me agarró, me sacó y me separó para este trabajo. Y él era doctor en medicina, y no le importó más ya ser doctor, con todo el prestigio que eso tenía ser doctor en la ciudad de Londres. Dios me llamó y me arrancó y fui pastor. Es tan intenso el deseo que se suele decir cuando se recomienda a alguien, porque uno busca consejo, porque es algo subjetivo, de nuevo. Y se le suele decir, no trates de ser pastor si podés evitarlo. Si hay otra cosa que te interese más, haz esa otra cosa, no seas pastor. Si lo podés evitar, evítalo. Si puedes estar feliz fuera del ministerio, dicen otras personas, bueno, quédate fuera entonces. Es un deseo puesto por Dios, sin duda. Dice Spurgeon de nuevo, la primera señal del llamamiento divino es un deseo intenso y absorbente de trabajar en la obra. Para que haya un verdadero llamamiento al ministerio debemos experimentar un deseo irresistible y abrumador, una sed insoportable de contarles a otros lo que Dios ha hecho con nuestras propias almas. Dijo también Spurgeon, tiene muchas cosas escritas Spurgeon de esto. Si Dios te llamó a ser pastor, dijo una vez Spurgeon, no te rebajes a ser un rey. Tremenda frase. Porque es inferior, es menos importante. Qué privilegio. Acá entre nosotros hay personas que han sido llamadas al pastorado. Qué precioso. Gracias a Dios por eso y qué lindo recordarnos que no es algo tan común, no es tan frecuente, es algo muy especial. Demasiado especial. Hoy estamos en tiempos donde se ha puesto de moda tratar de tener un máster, una licenciatura, un doctorado, lo que sea. Ser pastor es lo más hermoso que hay. Me acuerdo cuando el doctor Montoya
Alex Montoya, lo nombraron doctor honoris causa, se llama. Y a la semana, no sé, lo encontré yo en un pasillo y le digo, perdón, pastor Montoya, pastor Alex. Y dice, bueno, nos pusimos a hablar, le digo, la verdad me cuesta decirle doctor, prefiero decirle pastor. Ser pastor es mucho más importante que ser doctor. Porque es algo que solo Dios decide. Precioso. Bueno, el deseo es intenso. ¿Hacia dónde es ese deseo? ¿Hacia dónde está orientado ese deseo? ¿Cuál es el contenido de ese deseo? Acá dice el que anhela obispado. Buena obra desea. ¿Y qué es eso de anhelar obispado? Bueno, la palabra obispo tiene que ver con ser supervisor. El obispo es el que supervisa, el que vigila, el que cuida, el que protege. Eso es lo que es. La palabra obispo en griego es episcopos. Anhelar el obispado es anhelar estar protegiendo, cuidando un rebaño del pueblo de Dios. Eso es lo que es. Pero este deseo, en general, cuando uno se convierte, es como que se va madurando. Dios lo va desarrollando en nosotros. Pero una persona que Dios ha escogido para que sea su pastor, o pastor en su iglesia, en primer lugar tiene un deseo intenso por Dios mismo, por las cosas de Dios, por la verdad de Dios, por conocer a Dios. Y por supuesto por ministrar a otros, por servir a otros. No necesita una persona que ha sido llamada al pastorado tener el cargo de pastor para pastorear, pastorea. No necesita que le den el rótulo, que le den una oficina, que le den un cargo para él hacer ese trabajo, porque lo desea. No necesita que lo nombren director de nada, no necesita que le den un ministerio, que sea el líder de jóvenes, no necesita nada. Tiene en su corazón un deseo por las cosas de Dios, por conocer a Dios y por servir a Dios. Y eso siempre significa servir personas, tanto para hablarles del Evangelio como si ya son convertidos, para ayudarles a crecer. El deseo de ser usado por Dios en el proceso de la santificación de otros. Y ese deseo es y debe ser desinteresado. Lamentablemente, y conocemos muchas personas que anhelan el pastorado porque por el aura, digamos así, que rodea de importancia a una persona entre nosotros, los cristianos evangélicos. Ser pastor entre nosotros es tener cierto grado de importancia. Hay personas que desean eso. Eso es lo que desean. No cuidar el rebaño de Dios, no servir a las personas. Hay un interés oculto detrás de eso, lamentablemente. Así como Simón el mago, ustedes se acuerdan en Hechos, quiso obtener lo mismo que los apóstoles porque dijo, wow, con esto voy a ser más famoso, con este poder que tienen ellos voy a ser más famoso que siendo mago. Y quería que le den eso. Así siempre ha habido y siempre habrá personas que desean estar en el lugar de privilegio al frente de una iglesia. Es un deseo consumidor por la gloria de Dios, por la verdad de Dios, por defender la verdad, por levantar en alto, por sostener, como dice Pablo, que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Quieren estar ahí, defendiendo, contendiendo ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Eso es lo que hace un pastor. Eso es lo que desea. Ese deseo está orientado a la iglesia también. Conozco personas, he estado en un seminario y conozco personas, siempre uno conversa, ¿qué vas a hacer vos cuando termines? Y no sé todavía, estoy viendo, estoy averiguando. Ser capellán del ejército está bueno, porque vos estás tantos años ahí, después, así me explicaba uno, estás tantos años, viste, te vas a las misiones, hablas del evangelio a los soldados, pero después de tantos años vos te podés jubilar como si fueras un militar. Y entonces después, y me explicaba todo el plan y yo por dentro decía, wow, qué buena profesión que eligió qué bueno. Parece que estábamos hablando, no sé, de la salida laboral, ¿no? Qué buena esta carrera, ¿no? Tiene una linda salida laboral. No. La persona que anhela el obispado, que anhela el pastorado, está pensando en la iglesia del Señor. Quiere servir en la iglesia de Dios, quiere servir a los creyentes. Dice 1 Pedro 5:2, dice Pedro a los demás pastores, los llama a él a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Como dijimos en Hechos 20, Pablo le dice 28, que tengan cuidado por el rebaño donde el Espíritu Santo los ha puesto para apacentar la iglesia de Dios. Ese es el deseo de un pastor, apacentar la iglesia de Dios. Si uno cree que ha sido llamado al ministerio pastoral, ha sido llamado a una iglesia. Fuera de la iglesia no se hace el ministerio pastoral. No existe, no es.
Y eso, por supuesto, tiene que ver con las personas. Miren un par de pasajes que menciona Pablo, qué hermoso, de él y de otras personas que él resalta. Porque ya en su día había farsantes. Entonces él en muchas cartas, él exalta a los verdaderos pastores, a los verdaderos siervos, para que la iglesia también discierna y diga, a este tengan en estima, en alta estima. No a los charlatanes, no a las personas que hablan bien, a los que saben pararse y articular de una manera asombrosa un discurso. Miren los pastores de verdad que son siervos del rebaño. Pablo dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Eso es lo que dice un pastor. 2 Corintios 12:15. Pablo habla de Tito, 2 Corintios 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Tito era un pastor también. Dios puso en el corazón de Tito solicitud por ustedes. Un deseo intenso también por servirles. Y bueno, el texto para mí quizá más precioso que le escribe a los Filipenses 2:20. Ahí en Filipos estaban peleando por quién iba a gobernar, porque Pablo estaba preso. Lucas, que era de la ciudad de Filipos, también estaba con Pablo en Roma ayudando en la prisión. Y estaban habiendo contiendas y vanagloria, dice Pablo. Entonces Pablo habla de Timoteo, exalta a Timoteo y dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ni que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo era un pastor, y Timoteo se interesaba sinceramente por los demás, en la iglesia. Porque todos, dice Pablo, buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Bueno, así es como una iglesia reconoce a alguien que ha sido llamado al ministerio. Porque es una persona que pone a los demás siempre por delante. Es un siervo de las demás. Vive pensando en cómo ser de bendición a otros, en edificar a otros. Un verdadero pastor, aunque le fascina la teología, no está discutiendo vanamente de teología con cualquiera, ni pensando si es de tropiezo o no es de tropiezo. No usa Facebook como si fuera una ametralladora lastimando personas por todos lados. Un verdadero pastor no hace eso, porque está pensando en los demás, quiere edificar a los demás, porque son hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, y quiere edificar a la iglesia, porque tiene ese deseo, ese anhelo por el obispado, por proteger, por cuidar, por no perder a nadie, por ser de bendición. Tiene solicitud por los demás, por servir a los demás. Dice un hombre que pregunta, tiene un ministerio donde ocasionalmente, a menudo, conversa con personas que quieren meterse en el ministerio pastoral. Y él les pregunta, ¿dónde ves la iglesia en relación a tu futuro en el ministerio? ¿Es esencial para vos la iglesia? ¿Es opcional? ¿Es irrelevante? ¿Es la iglesia local algo más que un lugar a donde enviar tu currículo? ¿Qué estás haciendo hoy, ahora, ya mismo? ¿Qué estás haciendo en tu iglesia local? Bueno, lo mismo, estando en el seminario uno ve, tiene muchos compañeros que vos le decís, ¿a qué iglesia vas? No, en este momento no tengo mucho tiempo, nos piden tanta tarea que apenas voy, ¿pero qué estás sirviendo? No, no estoy sirviendo en nada, no me da tiempo, me la paso estudiando. ¿Cómo que no estás sirviendo en la iglesia? ¿Y para qué estás estudiando acá? ¿Para hacer qué? Bueno, es que no hay mucho tiempo ahora. Y si el Señor viene, antes que termines de tener el título, ¿qué haces? La iglesia debe ser central, y es central, en una persona que ha sido llamada al ministerio. La iglesia es el lugar donde uno desea invertir toda su vida, todo su tiempo, todo lo que uno tiene. Eso debe ser así. Bueno, de nuevo, eso debe ser probado, eso debe ser observado. Eso no se puede fingir por mucho tiempo. Por eso es muy importante que pase cierto tiempo para ver esas cosas en el corazón de una persona. Muchas personas dicen, no, a mí me gustaría esto. Hace no tanto tiempo, hace unos años, me encontré con un joven, ahí era un grupo de jóvenes, estábamos comiendo pizza, y le digo, ¿vos qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Y me dice, no, a mí me gustaría ser misionero. Le digo, ¿en serio? Wow. Bueno, no dije nada, seguimos la charla.
después de un rato, para que no se note, le pregunto, ¿qué estás leyendo en este momento? Me dice, no leo mucho, a mí no me gusta mucho leer. Y bueno, me quedé callado y después le hablé y le digo, hey, ¿vos me dijiste que querías ser misionero? ¿Vos no lees? Le pregunté también qué estaba haciendo en la iglesia. Nada, solo asiste. Digo, ¿cómo querés ser misionero? Que se supone que es lo mismo que ser pastor, porque vas a algún lugar a pastorear personas, a fundar una iglesia, etc. No lees, no estás sirviendo en ningún lado, es toda una cosa nomás romántica que no existe. No existe. En general sucede al revés. En la mayoría de las iglesias, las personas terminan casi que empujando a alguien a que sea su pastor, porque dicen, este hombre es nuestro pastor. Como sucedió acá, ¿verdad? No hace falta no hacía falta que a Ismael le pongan el título de pastor, ya estaba pastoreando a todos ustedes. Porque Dios había puesto eso en su corazón como algo muy fuerte. Y por supuesto eso incluye también pasión por los perdidos, por las personas que no conocen al Señor, por compartir el Evangelio, porque otros puedan también recibir el Evangelio. Bueno, ¿cómo se confirma eso? Eso yo decía es algo subjetivo, este deseo intenso, orientado hacia Dios, en primer lugar a la verdad de Dios, a las personas, a la iglesia, a las personas que están en la iglesia y a los incrédulos. En definitiva es algo subjetivo porque es un deseo y se debe confirmar de una manera objetiva y ahí es donde entra en juego la iglesia local donde uno sirve. La iglesia y otros líderes deben confirmar si uno tiene o no tiene un llamado. Por eso se suele decir en la historia de la iglesia, se suele hablar de un llamado interno y un llamado externo. El llamado interno es ese deseo fuerte que pone Dios en nuestro corazón, como ya hemos explicado. El llamado externo es la confirmación por parte de la iglesia donde uno sirve. Y los líderes de la misma iglesia, si tiene, o de otras también. Otros deben decir, sí, de verdad la mano de Dios está sobre este hombre. Es verdad, Ramón lo hemos visto. Ramón realmente tiene un llamado al ministerio. Porque nuestro corazón es engañoso. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Y nos confundimos. Alguien debe ver de afuera. Y por eso está escrito esta lista acá en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. No la leímos completa, pero dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y todo lo que sigue después. ¿Por qué da esta lista? Para que la iglesia con la lista en la mano chequee y diga, oh sí, este hombre es irreprensible, este hombre sí gobierna bien su casa, este hombre sí no es dado al vino, es sobrio, es justo, etc. Tiene buen testimonio de los de afuera y toda la lista que da. Esa lista sirve justamente como una lista para ir tildando y decir, este hombre realmente dice que Dios lo llamó al ministerio y lo vemos, no solo por esa inclinación a servirnos, sino también porque tiene un carácter respetable. Y eso también es algo que Dios, que preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, si Dios nos llamó al ministerio, Dios nos capacita para estar en el ministerio. Nosotros, sí o sí, la evidencia que Dios nos ha llamado al ministerio, los que somos pastores, es que tenemos un carácter irreprensible por la gracia de Dios. No porque seamos más que nadie, es por la gracia y misericordia de Dios. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 7. Le da gracias a Dios, dice que ha tenido misericordia de mí para que yo sea fiel hasta el día de hoy. Por la gracia de Dios uno califica, pero los demás lo atestiguan y dicen, sí, de verdad, este hombre es una bendición. Y yo sé que atestiguan de vos, Ramón lo sé, y sé que atestiguan de vos, Ismael, gracias a Dios. Por esto, justamente la iglesia ve esta lista y dice, sí, este hombre ha sido llamado por Dios. Un sentimiento personal no es suficiente para que un hombre ejerza el ministerio. Una opinión subjetiva de haber sido llamado al ministerio debe ser validada objetivamente por otros que ya sirven al Señor y por la iglesia, por supuesto. Y eso lo vemos de nuevo en el libro de Hechos todo el tiempo. Lo vemos en Hechos 13 cuando la iglesia confirma que Pablo y Bernabé deben salir enviados como misioneros. La iglesia
ve en ellos esas características. Lo mismo en Hechos 16, cuando Pablo decide poner a Timoteo en su equipo, lo hace porque daban testimonio otros de que era un hombre especial, apartado para Dios, para el ministerio. Esto es muy importante. Yo no vamos a tomar este tiempo acá, pero me imagino que lo habrán hecho ustedes, de ir por cada una de estas características de carácter, ¿no? Para poder pensar antes de tomar una decisión de poner las manos sobre alguien y decir, este hombre ha sido llamado al ministerio. Es muy importante. De todas estas requisitos, tanto de 1 Timoteo como de Tito 1, todas tienen que ver con el carácter, salvo cuando dice apto para enseñar. Y en Tito dice retenedor de la palabra fiel. Eso tiene que ver ya con la capacitación, con la habilidad de comunicar, de enseñar, y también con cuando dice retenedor de la palabra fiel, del conocimiento. Que sea un hombre que conoce y puede defender la doctrina contra los ataques del enemigo. Para eso está la iglesia, para defender la verdad. Entonces, muy importante para proteger la iglesia. La iglesia es muy responsable de a qué personas avala para que sean sus pastores. Porque un pastor puede desviar a una iglesia. De hecho, las iglesias desviadas que conocemos las han desviado sus pastores, no los miembros de la iglesia. Los pastores son los que desvían una iglesia. Por eso es muy delicado. Y se debe hacer con mucho cuidado. Y por eso, finalmente, por eso hice leer el verso 10, dice que los diáconos, en este caso, sean puestos a prueba primero. Verso 10, 3:10. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bueno, en general de acá interpolamos, digamos así, si un diácono tiene que ser puesto a prueba, ¿cuánto más un pastor? En otros textos se dice, Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos sobre nadie. Poner las manos sobre alguien era dar el aval de que esa persona ha sido escogida para el servicio. No lo hagas, no te apresures. El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Antes de nosotros como iglesia nombrar a alguien pastor, debemos ponerlo a prueba. Ver en acción a esa persona. Por supuesto. Porque, de nuevo, puede ser que se esté engañando a sí misma. A mí me ha pasado un montón de veces, quizás acá lo mismo, que viene un papá con su hijito de 11 años y le dice, decile, hijo. Y yo ahí parado y el chico, muerto de vergüenza, decile lo que nos dijiste en casa. Y al final el chico todo así dice, quiero ser pastor. Con 11 años, ¿no? Lindo, hermoso. Y el papá orgulloso de que el hijo dijo que quería ser pastor. De pronto eso lo único que hace es mostrar el afecto que los niños en una iglesia le tienen a su pastor. Hermoso. De pronto el mismo afecto tienen los papás, los chicos que lo escuchan en casa. Pero eso debe ser puesto a prueba. Obviamente. Claramente. Por el bien aún del que se va a meter en el ministerio. Imagínense si se equivocó. Un delirio. Y la forma de probar a una persona, en la Biblia se nos enseña todo el tiempo. Ya hemos dado pistas hablando de todo esto. Lo primero que yo pondría a prueba a una persona es si realmente de verdad ama a Dios y de verdad quiere servir al pueblo de Dios. Viene alguien y dice, oh pastor, a mí me encantaría ser pastor también. Qué bueno. Bueno, esta semana limpiá vos los baños. ¿Por qué no empezás a enseñar a los niños? Mirá, en la obrita que estamos yendo acá, no sé cómo se llaman las ciudades estas de acá alrededor, pero mirá, Sergio está yendo allá, está medio solo, andá con Sergio. Empezá a ir vos con Sergio para allá. Y a ver qué hace Dios con vos. ¿Verdad? Y lo pones a prueba. Y de pronto un día nos sorprende la gente, después de estar 4 años una persona en la iglesia, te aparece uno y dice, yo tengo un deseo de ser pastor. ¿Y qué hiciste todos estos 4 años? Nunca, jamás te juntaste con nosotros cuando íbamos a hacer evangelismo. ¿Dónde apareció ese deseo? No, siempre lo tuve. Digo, no, nunca lo tuviste. Perdóname que te diga, yo nunca lo vi. Jamás. Te vi interesado por nadie. Jamás te vi interesado por nadie. Jamás. Conozco gente. A veces uno es duro, yo sé. Yo hace tiempo estaba con un joven que me estaba diciendo del llamado al ministerio, tengo un llamado. Y ya no uno, sino varios domingos, veía, estaba lleno de gente nueva y él en un rincón con el celular. Y un día le digo, mira, le digo que venga a mi casa, le digo, ¿sabes qué? Con todo el amor que te tengo, te digo, te confirmo, no estás llamado al ministerio. Me dice, ¿cómo me decís esto? No saben en la cara cómo se le vino abajo. Le digo, hace varios domingos te observo. ¿Qué haces con el celular en la iglesia? Está lleno de gente nueva,
lleno de personas. ¿Qué estabas haciendo ahí? No, le digo, no te lo digo de corazón, no te estoy retando. Digo, sos una bendición, pero no te metas en el ministerio jamás. Seguí haciendo lo que haces, que está buenísimo. Pero no te engañes a vos mismo, no pierdas tiempo. Porque es un deseo tan fuerte que no necesitas que alguien te diga, hey, deja el celular, anda que hay uno nuevo allá, anda a hablarle. Vos mismo, se te prende enseguida, tenés un radar, estás todo el tiempo pensando, ¿a quién puede ser de bendición? Hay que probar a las personas. Acá hay una lista que no sé de dónde saqué, pero me pareció muy linda. La persona trabaja donde hay necesidad, no solo donde puede usar sus habilidades. Trabaja para el éxito de aquellos que están por encima de él, no para su propio éxito. Es feliz sirviendo en su debilidad y también en su fortaleza, lo que sea. Acá estoy, siempre se ofrece, lo que sea está bien. Si hay que hacerlo, lo hacemos. Busca que su trabajo traiga gozo a aquellos que lo rodean. Usa su influencia para promover el bien de la iglesia, no su propio bien. Trabaja de forma excelente, diligente y con fidelidad para agradar a Cristo, no a los demás. Transita con valor el camino del sacrificio, pero avanza con precaución por el camino de los reconocimientos. Con gusto deja su lugar para que alguien más pueda continuar la tarea. No está aferrado ahí, esto es mío, este es mi ministerio. No te metas, déjame, esto es mío. No, es todo del Señor. Uno hace como un soldadito, sirve y nada más. MacArthur tiene cosas muy sabias, para mi gusto, muy prácticas, muy a nivel de la tierra. Él antes, cuando era joven, Pastor MacArthur era jugador de fútbol americano. Y él en el equipo ahí en la iglesia en Grace, y es parte de la cultura de la iglesia, él tiene una frase que dice para cómo probar a una persona si es realmente lo que la persona dice ser. La mayoría de la gente nos sobreestimamos, digamos. Y MacArthur dice, pásenle la pelota y déjenlo a ver qué hace. Dale la pelota a ver qué hace. Él dice que corre, que es un fenómeno, que le pega re bien. Dásela a ver qué hace. Y eso es un muy buen consejo. No sé cómo pasa acá en Rafaela, en Buenos Aires. Más cerca de Buenos Aires más gente te visita desconocida y empiezan, apenas se te acercan, hola pastor, mucho gusto, yo soy fulano, y sacan ahí y empiezan a hablarte de todo lo que saben hacer. Y quieren ser miembros de la iglesia. Bueno, buenísimo, bienvenido hermano. Ahí en el banco. Y en algún momento le das algo para hacer. A ver qué hace. Y a veces no hacer nada. Todo una cosa de palabra y nada más. Bueno, yo estoy con mucho gozo acá porque sé que acá yo solo vengo a repasar esto y sé que por el testimonio acá de Ismael que ustedes ya han estado varios años. ¿Cuántos años hace que están ustedes acá de Sunchales? ¿3? 3 y medio. Bueno, qué hermoso. Y lo mismo que pasó con Ismael, ustedes, tanto Ramón como Ismael, vienen de otras iglesias donde ya estaban sirviendo, digamos. Y por estas cosas del Señor han tenido que resetearse, digamos. Y me acuerdo de una charla que tuvimos allá en Sunchales. Si vos sos llamado al ministerio, perdé cuidado que vas a estar en el ministerio. O sea, no hay forma de evitarlo. La gente enseguida, tarde o temprano, vas a volver, pero volvés de nuevo con la aprobación, la bendición, la confirmación de una iglesia. Y eso es tan importante, es muy importante. Otra vez, porque ustedes, por la gracia de Dios, y lo mismo nos pasa a nosotros donde estamos, Dios nos ha puesto en un lugar donde estamos como tratando de llamar, desafiar al mundo evangélico a volver a los fundamentos, digamos. Y todos nuestros movimientos, más allá de lo que decimos, lo que hacemos, son muy importantes. Justamente para ordenar todo este desorden que es esto, es una cosa espantosa. El mundo evangélico se ha vuelto una cosa vergonzosa, espantosa, confusa para todo el mundo. Y si queremos realmente que Dios nos use para volver a la base, digamos así, a los fundamentos, tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Y doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios porque Dios ha confirmado lo que de pronto en tu corazón ya estaba seguro y no había dudas. Pero gracias a Dios por eso y bueno, agradecidos por estos dos faros de luz que hay, columnas y baluartes, la verdad, que hay en esta zona, y seguramente de una manera que Dios solo sabe, les usará para que otros también les imiten, ¿no? Y esto es tan valioso y tan importante. Que
el Señor les bendiga. Y yo no sé, acá en una audiencia como esta, de pronto hay jóvenes que se preguntan, ¿seré yo llamado al ministerio? Y capaz que yo también soy llamado al ministerio. Y sería precioso que así sea. Miren, siempre hay un tiempo, y acá hay un buenos ejemplos, entre que vos empezás a sospechar que Dios te llamó al ministerio y por fin tenés un ministerio, digamos. Sos pastor de una iglesia. En general hay un tiempo, y en general es un tiempo extenso. Piensen en Moisés, 40 años en Madián, después 40 años en el desierto. El apóstol Pablo, 14 años en Arabia. Casi es una constante. Desde que Dios te llama hasta que por fin te abre la puerta, como decimos nosotros, para estar en el ministerio, siempre hay un espacio de tiempo y por lo general es prolongado. Hay que aprovechar el tiempo. Si vos, hermano varón, porque el ministerio es para varones, pastorado, sospechás que Dios te ha llamado a ser pastor, no pierdas el tiempo. No patees puertas, no trates de forzar nada, serví al Señor donde sea. Aprendé y serví de todo corazón, hacé lo poquito que te den, hacelo fielmente y el Señor te va a dar más. Pero prepárate. Y prepararse no solo significa conocer la Biblia, procurá seguir una carrera, estudiar algo para vivir de algo, para sustentarte. No pierdas el tiempo, no seas perezoso. Si sos un perezoso, probablemente no debas estar jamás en el ministerio. Esforzate por ser un hombre maduro, que puedas sostener una familia, que seas un modelo de persona, de hombre, de varón, masculino, en todo, ser responsable en todas las cosas. Y por supuesto, formate lo más que puedas. Y la oportunidad va a venir sola. Pero ese es el camino. No seas demasiado soñador. No seas tan soñador. Hay que poner manos a la obra. ¿Querés ser misionero, como decías? Ponete a leer ya. Acercate a tu pastor y decir, pastor, quiero yo servir a Dios algún día. Dame una lista de libros, quiero leer, no sé si pudiera. Yo no soy muy lector, aunque sea 3 libros por año. Decime los 3 mejores libros, así empiezo. Y leo la Biblia, y oro, y vengo a todas las reuniones, no falto, y trato de servir a los demás. Y Dios irá confirmando paso a paso. Pero de un día para el otro no va a suceder. Jamás sucedió así y no va a pasar jamás. Que el Señor les bendiga.